En esta nueva serie de videos vamos a ver los patrones gráficos de continuidad de tendencia. Ya hemos visto en otra serie pasada los patrones de cambio de tendencia, aquellos en los cuales la tendencia venía alcista y tras el patrón revertía bajista, o venía bajista y tras el patrón revertía alcista. Pues ahora es el turno para aquellos que, cuando viene la tendencia en una dirección, aparece la condensación por el patrón y a continuación continúa en esa misma dirección. Y exactamente igual con las bajistas. El mercado lateraliza mientras se forma el patrón y luego continúa a favor de la tendencia con la que venía antes de ese patrón. Continuidad de tendencia. El objetivo es que tengas la mayor cantidad de herramientas posibles para enfrentarte al mercado y enfrentarte con éxito. Lo importante es que las pongas en práctica antes en demo antes de dar el salto a la cuenta real. Recuerda, más vale ir despacio y aprenderse muy bien todos los pasos que acelerarse y acabar cometiendo errores. En principio, los triángulos simétricos son patrones de continuación de tendencia. Tienen altos más bajos y bajos más altos. Y, en teoría, si la tendencia entra por un lado, suele salir por el mismo. Aunque a veces no es así y vamos a ver algún ejemplo. Ya verás qué facilito es. Muy bien, ¿qué tenemos que tener en primer lugar? Ya sea para los dos supuestos, que la tendencia continúe o que se cambie. Primero, una tendencia previa. En este caso, nuestra tendencia vamos a considerar que es alcista. Exactamente igual si fuera bajista, ¿eh? Aquí tenemos nuestra otra tendencia bajista. Imagínate que el mercado viene por la que más te guste. Muy bien, si viene bajista, el rompimiento consideramos que se va a producir habitualmente a la baja. Una vez se ha comprimido, haciendo altos más bajos y bajos más altos. ¿Ves cómo parece que confluye hasta que se acerca al vértice? Y si la tendencia viniera siendo alcista, se considera que las probabilidades están, no sé, como 3-1 a que va a romper al alza. Pero no hay que apostar. Lo que hay que hacer es esperar a que ocurra. Ten en cuenta que no estás considerando hacia dónde va a romper, sino que una vez que ha roto, consideramos que va a continuar siendo en esa dirección. Es decir, no se trata solo con que se salga un poquito, entonces ya digamos, ahí, sino que por donde empiece a salir, sea hacia la alza o hacia la baja, se considera que va a hacer un recorrido al menos de este tamaño. Pero eso viene ahora. Recuerda también otra cosa. Depende mucho en qué temporalidad ocurre. Tiene mucha más fuerza un patrón, el que sea, en este caso el triángulo simétrico, cuando ocurre en un time frame, por ejemplo, de diario o de 4 horas, un time frame, un señor time frame, que en un triángulo que puede ocurrir, por ejemplo, en una gráfica de 15 minutos. Se considera que el rompimiento va a ser mucho más fuerte en una grande que una pequeña, y una pequeña incluso puede que no se tome en cuenta. Entonces, si tienes un triángulo simétrico en esta parte, en una gráfica de, digamos, semanal, la tendencia es alcista, y aquí nos apareciera un patrón bajista, ¿qué vas a hacer caso? ¿Al triángulo simétrico enorme en una gráfica muy grande? ¿O a un pequeño patrón bajista que nos aparece en una gráfica de 15 minutos? Pues harás caso al superior. Pero ¿cuándo sabemos que estamos en un triángulo? Porque claro, es muy fácil decir, sí, un triángulo, claro, cuando ya se ha formado y nos hemos quedado fuera. Bueno, hacen falta dos líneas rectas, como puedes ver, para dibujarlo. Y para formar dos líneas rectas hacen falta 4 puntos, dos para cada uno. Un punto para la parte alta, altos más bajos, este alto, y luego tenemos este otro, lo unimos, ya tenemos 2 puntos que generan una línea recta. Y luego otros 2 puntos en la parte baja, que son, en este caso, bajos más altos. También los unimos. A partir de este momento de aquí, ya sabemos que estamos ante un triángulo simétrico. Luego, que el resultado sea el que nosotros esperamos, eso ya es otra cosa. Pero esto es muy importante porque a partir del momento en el cual los traders vislumbran un triángulo simétrico, van entonces a inclinarse hacia lo que la teoría dice, que es que probablemente el rompimiento se produzca a favor de la tendencia. Mientras el dibujo no esté formado, no se sabe. Pero es eso, en cuanto los traders identifiquen una figura, entonces van a empezar a considerar la posibilidad de que ocurra lo que habitualmente dice la teoría. Por eso los patrones gráficos funcionan, son algo así como profecías autocumplidas. Otra cosa a tener en cuenta es dónde se produce el rompimiento. En el momento en que ya empiezas a vislumbrar que es un triángulo, calculas la distancia que hay entre la parte más baja
y la parte más alta, y luego al proyectar las líneas rectas, estas que acaban confluyendo en un punto generando el triángulo, tienes que calcular cuál es la mitad de ese triángulo. Vamos a ver, imagínate, no sé, ¿será hasta la mitad? Algo así. La mitad del recorrido está dentro de del color cian y el resto está fuera. Entonces, el rompimiento, para que se considere que el triángulo va a ser fuerte, ha de producirse al menos en la segunda mitad, a partir de la mitad, ¿eh? Porque si no se va a considerar que es muy débil. Mira, tenemos este triángulo. El precio está haciendo esto. Ya nos ha generado el triángulo porque tenemos los 4 puntos. Y en el cuarto punto aquí haga esto. Y se sale. Ni siquiera ha llegado a la mitad del triángulo, que por lo menos estaría aquí. Entonces se considera que el movimiento va a ser muy débil. Y tal vez ni lo acabe cumpliendo. Sin embargo, en un triángulo, por ejemplo en este caso, fíjate cómo la longitud que tiene el triángulo. Calculamos la mitad. Si el rompimiento, si primero atraviesa la mitad y el rompimiento comienza a acercarse a la zona comprimida, entonces su importancia aumenta. Y de hecho, cuanto más cerca del vértice esté, más fácil es que se produzca una gran explosión, un gran movimiento del cual tú te puedes beneficiar. Pero de primeras que supere la mitad, ¿eh? Bueno, te parecerá lógico cuando lo veas el patrón de los banderines, pero es que si ocurre siendo un patrón, una figurita muy pequeña, entonces se va a considerar más un banderín, que es otro tipo de patrón, que un triángulo simétrico. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Luego, ¿cuándo entramos? Bueno, pues exactamente como en todos los patrones que ya hemos visto en los cursos anteriores. Con el rompimiento de la línea. Cuando una vela cierre por encima, en este caso si la tendencia es alcista, si cierra por encima de lo que es la línea que hemos dibujado para el vértice superior, entonces se considera que ese es el gatillo. Para ti no tiene por qué serlo, depende de tu estrategia. Quiero decir, hay traders que están a la espera de ver qué ocurre. Aquí están. Todos estos son traders que no tienen una posición definida. Algunos de ellos operan en cuanto una vela cierra por encima de la línea vertical o horizontal o inferior, da igual. Entonces, en cuanto la vela cierre por encima, en este caso, o por debajo si se fuera hacia la baja, puede que estos traders cuya estrategia consiste en abrir operación en cuanto la vela cierre por encima o por debajo, se incorporan. Al incorporarse, ¿qué van a generar? Que aumente la presión en esa dirección. Entonces, es eso, se va convenciendo unos a otros. Porque al incorporarse estos traders, el precio empezará a subir en este caso. Luego, hay otros que les gusta esperar a que el precio haga un pullback a la zona de, en este caso, resistencia pasada, que pasaría a ser soporte futuro. Si hace así, aquí suelen incorporarse otros traders. Todos estos que están aquí podrán sumarse ahora. ¿Por qué? Porque esa es su estrategia. Ellos operan cuando el precio regresa a la que fuera línea de resistencia pasada, soporte futuro, o soporte pasado, resistencia futuro. Entonces, al estar convencidos porque está ocurriendo su gatillo, es decir, la condición que ellos ponen para entrar al mercado, entonces se incorporan. Al incorporarse, aumenta la presión nuevamente al alza o a la baja, depende, sabes, la dirección en la que se haya producido el rompimiento. Entonces, lo que hacen unos va a generar las condiciones para convencer a los siguientes y así sucesivamente. Por eso las figuras suelen funcionar tan bien. Y ahora que ya sabemos dónde entrar, ¿dónde salimos? Bueno, en primer lugar, lo que se suele hacer es lo que se hace con todas las figuras. No hay nada de originalidad en cada una de ellas. Se mide la distancia que hay entre la parte más baja y la más alta del patrón y se extrapola al rompimiento. Entonces, se considera que mínimo va a hacer ese recorrido. ¿Por qué se considera así? Porque, como ya te he dicho, las figuras gráficas se basan en el principio de que unos traders convencen a otros. Es decir, en cuanto unos ven que este patrón se parece a un triángulo simétrico, bueno, o a cualquier otro, porque en realidad ya sabes que la forma de salir es siempre extrapolando a las distancias máximas. Entonces, en cuanto una figura se forma, lo que hacen es esperar ellos mismos a que el precio alcance este nivel. ¿Qué significa eso? Que van a estar incorporando posiciones, los traders más fuertes, para conseguir sus objetivos. Y lo que tienes que hacer tú es beneficiarte de ello. Tú y otros muchísimos traders del mundo van a hacer lo mismo. Si esto mide 100 pips, ellos van a esperar que tras el rompimiento el mercado suba al menos 100 pips. Luego puede ocurrir que continúe la tendencia alcista, en este caso muchísimo, o que realmente prácticamente haga solamente este recorrido y luego ya se hunda. El caso es que se considera que al menos va a alcanzar esta distancia, la misma que hay
desde el punto más bajo del triángulo al más alto, pues esa misma distancia tras el rompimiento. ¿Y dónde colocaríamos el stop loss? Pues en la parte contraria del triángulo. Si esperamos que el rompimiento se produzca hacia arriba, y en ese caso es lo que está produciéndose, colocaríamos el stop en la parte baja. ¿Por qué aquí? Porque se supone que dentro del triángulo va a haber muchos toros esperando para proteger su propia inversión. Entonces, si el precio fuera... Otro patrón de continuidad de tendencia es el triángulo ascendente. Este se caracteriza por tener una resistencia horizontal, mientras que los bajos son cada vez más altos, y se presupone que la tendencia ingresará en él en una dirección y saldrá en la misma, ya sea alcista o bajista. Aunque bien es verdad que aparece muchísimo más en tendencias alcistas. Vamos a ver más despacio los requisitos. Primero, tendencia previa. Habitualmente suele ser alcista y se espera que tras formarse continúe siendo alcista. También puede ser bajista, pero bueno, un triángulo ascendente suele ser de esta forma. Un triángulo descendente suele ser previamente precedido por una tendencia bajista. Pero nada es matemático, ya sabes. Muy bien, en primer lugar, tendencia. En segundo lugar, una resistencia. Y esta es horizontal. Y ya sabes, para que se forme una línea recta, hace falta 2 puntos. Es bueno que haya una cierta distancia entre ellos, es decir, que no sean consecutivos. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos los 2 puntos mínimos necesarios. A partir de aquí, ya sabemos que estamos entre un triángulo alcista. ¿Por qué? Porque aquí en la línea de soporte oblicuo también tenemos los 2 puntos, pero han sido anteriores al de arriba. Entonces, a partir del momento en que se forma este punto arriba, ya podemos dibujar un triángulo ascendente. Y tanto que tú lo has dibujado como otros muchísimos traders en el mundo, ya han puesto entonces todos sus focos sobre este par. Y ya saben que si la tendencia previa estaba siendo alcista, es muy probable que una vez se esté acercando más al vértice, la explosión, es decir, la ruptura, se produzca al alza otra vez. Que el rompimiento se produzca al alza no es tampoco una sorpresa. Fíjate cómo poco a poco los toros van ganando terreno. ¿Ves? Los osos resisten en la misma línea, pero los toros cada vez están presionando más cerca de esa línea. Con lo cual, cabe la posibilidad de esperar que finalmente los osos ya no sean capaces de resistir aquí. Porque cada vez están más cerca los toros y cada vez se van incorporando más. También es bueno, para dar validez a este patrón, que el rompimiento se produzca a partir de la mitad del triángulo, de la figura. Para ello, en cuanto ya la puedes dibujar, haces las dos líneas, calculas dónde se produce la convergencia del vértice, mides la distancia y lo partes por la mitad. Entonces, si se produce el rompimiento a partir de la segunda mitad, es un triángulo ascendente mucho más válido que si se produce en esta otra parte. Imagínate que hace esto. Ya tienes aquí los 2 puntos. Y hace así. Ya tienes este punto inferior, este segundo punto inferior, este primero y este segundo. El dibujo de este triángulo ascendente sería exactamente el mismo. Sin embargo, el vértice, aunque confluya aquí, el rompimiento puede producirse así. Entonces ya es mucho menos válido. Puede funcionar exactamente igual, pero es menos probable que ocurra así. También, ¿por qué? Porque cuanto más cerca se produzca el rompimiento del vértice, mayor va a ser la explosión. El rompimiento va a ser mucho más violento y puede ser mucho más lucrativo. Muy bien, ¿y cuándo entramos? Exactamente igual que con todos los patrones, puedes elegir el momento. Hay algunos traders que han hecho muchísimas prácticas, te lo repito, tú también haz muchísimas pruebas para poder determinar tu estrategia, y ellos, por ejemplo, operan cuando una vela cierra por encima de la línea de resistencia del triángulo ascendente. Otros traders, sin embargo, prefieren a que el precio regrese a la línea de resistencia, ahora como soporte, incorporen aquí a nuevos operadores y el precio se va definitivamente al alza. Ya sabes que ambas formas tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de la primera es que no van a dejar perder la ocasión en caso de que el precio finalmente se vaya al alza. Pero también puede ocurrir, que esa ya es la ventaja de la segunda, que esto actúe como filtro, porque qué tal si esta vela cierra encima, es un falso rompimiento y luego el precio se va a la baja. Entonces
Cada caso tiene su ventaja y su desventaja. Estos que esperan por el pullback, el regreso a la línea de resistencia pasada, soporte futuro, ellos que están esperando a que ocurra eso, puede que por esperar el precio se vaya definitivamente, nunca regrese y pierdan la oportunidad. Pero ten en cuenta que si has hecho muchas prácticas y muchas pruebas a tu estrategia y has determinado que la mejor forma de operar es, por ejemplo, esperando por el pullback, significa que a la larga, de cada 10 veces, acabarás siendo beneficios. Aunque en 3 o 4 ocasiones pues pierdas la oportunidad porque el precio se vaya. No importa, el caso es a la larga sobrevivir. Ahora vamos a ver los triángulos descendentes, que son aquellos que tienen una línea de soporte horizontal y los saltos son cada vez más bajos. También es considerado un patrón de continuidad de tendencia, es decir, que habitualmente la tendencia que viene siendo bajista suele salir de aquí siendo bajista. Claro que también hay situaciones en las cuales la tendencia entra siendo alcista y sale del triángulo siendo alcista también. Esta segunda opción ocurre menos, pero también ocurre y hay que tenerla en cuenta. Entonces, requisitos, una tendencia previa, ya sea alcista o bajista. ¿La tenemos? Pues entonces podemos continuar. ¿No la tenemos? Entonces no. Un triángulo que ocurra en un mercado lateral no sirve como tal. Ahora que aquí aparezca un triángulo del tipo que sea, da igual. Si el mercado es lateral, no cuenta. Ahora vamos a dibujarlo. Claro, es muy fácil identificar un triángulo o cualquier otro patrón cuando ya ha ocurrido en el centro de la gráfica. Lo importante es saber identificarlo en el lado derecho. Bueno, pues vamos a hacerlo. Dos líneas rectas lo definen. Y para dibujar una línea recta hacen falta dos puntos. Muy bien. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Con esto ya dibujamos la línea recta inferior. Pero aún no sabemos si estamos ante un triángulo. Bueno, podemos considerar a lo mejor podemos tener esta línea más inclinada, que luego la corregiremos cuando llegue aquí. Así que ya sea bien aquí o aquí, en este punto ya sabemos que estamos entre un triángulo descendente. A partir de ahí, los focos, todos los traders que sepan identificar un patrón gráfico de este tipo, van a fijarse en este par y van a estar esperando a que el rompimiento de esta figura se produzca a favor de la tendencia que viene siendo previa. ¿Que viene bajando? Bueno, pues ellos van a estar predispuestos a la venta. Pero eso no quiere decir que vayan a vender ya. Lo que van a hacer va a ser esperar a que se produzca el rompimiento. Que viene ascendiendo, estarán predispuestos para comprar. Pero van a esperar igualmente a que el precio rompa. Luego, igual que todos los patrones, también es muy importante medirlo desde el extremo más alto hasta el vértice y calcular más o menos la mitad del movimiento. Entonces, si el rompimiento se produce a partir de esa mitad, de la segunda mitad ya en este último tramo, es mucho más válido que si el rompimiento se produce antes, porque va a tener menos fuerza. Puede que salga o puede que no. Es decir, imagínate que el triángulo se dibujó aquí. Este es el alto, este es el bajo. Y aquí ahora hace este rompimiento, antes de la mitad. Es más probable que se quede sin fuerza o que realmente no haya convencido a tantos traders. A los traders les gusta ver figuras claras. Es mucho más clara cuando atraviesa la mitad del movimiento hasta donde confluiría el vértice. Tú, claro, prolongas las líneas rectas que están unidas por los máximos y la línea recta de los mínimos, y donde se produzca el vértice ya puedes calcularlo. Entonces les gusta mucho más que se acerque, que el mercado se comprima, se comprima, se comprima, porque es mucho más fácil que después se produzca una explosión mucho más fuerte. Pero ¿y esa explosión de qué tipo es? Bueno, si viene el mercado en tendencia bajista, entonces lo que suelen esperar los traders, algunos de ellos, no todos, ya lo sabes por otros videos, es a que una vela cierre por debajo del triángulo. Entonces ese va a ser el gatillo de muchos traders que están a la espera. No de todos. Muchos de ellos han puesto ya aquí su atención en este par porque ha aparecido un triángulo. Y aquellos que su estrategia consiste en abrir una operación cuando una vela cierra por debajo de la línea de soporte, en este caso porque la tendencia viene siendo bajista. Si fuera alcista, entonces estarían esperando a que se produjera el rompimiento de una vela que cierre por encima. Pues esos traders, de todos los que están esperando a operar este triángulo, puede que solamente estos operen el gatillo de esta forma. O bien que el rompimiento se produjera así. Ellos operan cuando una vela cierra por encima o por debajo del triángulo. ¿Qué ocurre?
que aumentan entonces la presión bajista. Más intensa entonces, en caso, claro, de que el rompimiento esté produciéndose a la baja, Todos estos al sumarse aumentan la presión bajista. Otros traders, a mí personalmente también me gusta, suelen esperar a que, por ejemplo, tras el rompimiento, el mercado descienda un poco, regrese a la que fuera línea de soporte en el pasado, hoy línea de resistencia, y aquí incorporarse. Al incorporarse otros traders más, aumenta nuevamente la presión bajista, se incrementa en la situación, ya sabes, de la tendencia bajista previa. Entonces es mucho más fácil que una figura que viene siendo una profecía, pues se autocumpla a sí misma. ¿Que viene la tendencia alcista? ¿Que se produce esta vela? ¿Que rompe fuera? Estos traders se van a incorporar, porque su gatillo consiste, ya sabes, en abrir una operación cuando una vela cierre por encima. Otros traders les gusta esperar a que tras el rompimiento el precio regrese más o menos a la zona del vértice, renueve las energías, incorpora nuevos traders aquí y todos estos que operan así se incorporan. De esa forma aumentará la presión alcista. Aquí puedes ver un ejemplo. Tendencia previa en este caso sería alcista y tras el rompimiento del triángulo continúa al alza. ¿Cómo calculamos el rompimiento hasta donde puede llegar más o menos? Extrapolando la distancia que del punto más bajo al más alto del triángulo tras el rompimiento. ¿Que son 100 pips lo que hay aquí? Bueno, pues podemos esperar que el mercado recorra 100 pips. ¿Que el mercado viene en tendencia bajista? Entonces, esperamos que el rompimiento se produzca a la baja. Este movimiento suele ser bastante más habitual que el anterior, pero ambos ocurren, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cómo se calcula el take profit? Muy bien, extrapolando la distancia que hay entre el más alto punto y el más bajo del triángulo y colocándolo tras el rompimiento. Muy fácil, ¿verdad? Otro patrón gráfico que nos predispone a favor de continuar con la misma tendencia son los banderines. Estos son muy parecidos a los triángulos, solo que más pequeñitos y además tras un movimiento muy intenso. Se produce un gran movimiento en una dirección, así casi muy vertical. A continuación, una pequeña consolidación en forma de triángulo simétrico. Ya sabes que el triángulo simétrico no significa que tengan que ser exactamente iguales los ángulos del triángulo, sino simplemente significa que ninguno de sus lados es horizontal. Y a continuación la tendencia continuará en la misma dirección. Y si fuera bajista, exactamente igual. Pero ahora vamos a ver el banderín bajista. Los requisitos para considerar que estamos ante un banderín, en este caso bajista, son los siguientes. Ya verás que facilitos. Primero una tendencia previa bajista. A continuación aparecería la figura y se supone que tras ella la tendencia continuará siendo bajista. ¿Por qué? Ya lo sabes, según se vaya dibujando la figurita, los traders la van a identificar. Y a partir del momento en que la identifican, van a pensar constantemente en que las probabilidades indican que el rompimiento es más fácil que se produzca a la baja que al alza. Entonces van a estar predispuestos para buscar operaciones cortas. Y como en los mercados no hace falta ningún buen motivo para operar, sino más bien un motivo, entonces no importa que sea un motivo real o imaginario, el caso es que si ellos están pensando que tiene que romper a la baja porque se ha formado un triángulo en una gráfica, bueno, si lo analizas, si lo piensas bien, vaya motivo más tonto, ¿no? O sea, se ha dibujado un triángulo en un gráfico. Parece más bien que es un triángulo. Y por eso hay que vender. Si lo analizas es un motivo que puede ser tonto, sin embargo está respaldado por una larga historia. Y no hace falta más para ganar dinero, ¿por qué hay que cuestionar esto? ¿Verdad? Si a mí me dicen que si aparece una figura que se parece a un triángulo y la opero a la baja, ¿puedo ganar más que si la opero al alza, que es probable que pierda? ¿Por qué voy a cuestionarlo? Lo hago y ya está. Pero. En primer lugar, la tendencia bajista ha de ser muy intensa. Un gran movimiento de venta. Luego, el triángulo simétrico que se forma aquí es diferente al patrón triángulo simétrico en el tamaño. El banderín es pequeñito. Es una breve consolidación tras un movimiento muy intenso. Mientras que un triángulo simétrico pues podía fácilmente ser así. Al movimiento previo, tan intenso, se le conoce como mástil. Bueno, es una bandera o banderín. Este es el mástil. Por cierto, aprovecho para comentarte que la diferencia entre las banderas y los banderines es la
inclinación de las líneas que conforman la figura. En este caso, ambas son oblicuas hasta que convergen en un punto. En el caso de las banderas, son horizontales. Hay un mástil y la bandera sería horizontal. Luego, para dibujarlo, ya sabes, para dibujar dos líneas rectas hacen falta 4 puntos. Como es una figura más pequeñita, la consolidación es bastante más reducida que en un triángulo, aquí dura muy poquito, tienes que buscar esos 2 puntos, pues más o menos sería uno aquí, otro aquí para conformar la parte alcista, este de aquí y este para la bajista. Y a partir de ahí ya es esperar a que rompa. Habitualmente el rompimiento se suele producir si la tendencia es previa bajista a la baja. Y la entrada entonces se produciría en ese punto. Cuanto más cerca esté el rompimiento del vértice, mucho más fuerte se va a considerar después. Entonces, ¿que cierra por debajo una vela del triángulo? Estupendo, es el gatillo de muchos traders. Y puede que también sea el tuyo. Ya sabes que eso depende de tu estrategia, la cual la vas a tener que haber hecho muchísimas pruebas antes. Y si te sientes más a gusto operando en el rompimiento, ahí puedes entrar. ¿Que tú prefieres esperar que regrese al vértice a tomar impulso y bajar? Eso ya a tu gusto. Pero eso sí, que esté respaldado por muchos backtests. Entonces ya sabes que en los mercados lo que hacen unos convence a los siguientes. Lo que hacen estos va a generar esta vela bajista. Tras esta vela bajista, al incorporarse, va a generar otra. Otra. Sea como sea, lo que va a hacer es aumentar la presión bajista y convencer a nuevos traders. Ahora bien, ya sabes que cuantos más filtros utilices, también te arriesgas a perder oportunidades. En cuanto se produce el rompimiento, si entras, pues ya estás dentro de la operación. Ahora bien, si prefieres filtrarlo, por si acaso es un falso rompimiento y luego se va en tu contra, y prefieres esperar a que regrese a la zona de soporte pasado, resistencia futura, a tomar impulso, aquí habrás filtrado las posibles falsos rompimientos. Sin embargo, si el precio se va a la baja sin regresar al pullback, habrás perdido la oportunidad. Esto ya son cosas a tener en cuenta. Hay que equilibrar la balanza para que intentes ganar la mayor cantidad de veces posibles y perder la menor cantidad de oportunidades. Y ahora que ya sabemos dónde entrar, ¿dónde salir? Facilito. Medimos la distancia del mástil en pips y la prolongamos a partir del rompimiento. Tan fácil como esto. Y ya sabes, esto es más o menos lo que el mercado nos ofrecerá de forma irremediable. O sea, bien, ¿no? ¿Estás satisfecho más o menos de 10 veces? Es muy probable que si esta figura se da, en 8 o en 7, de mínimo te dé estos pips, los que medían el mástil. Ahora bien, puede que te dé más. Puede que el mercado, tras este movimiento, baje mucho más. O puede que llegue a esta cantidad y revierta. Entonces, si has colocado aquí tu take profit, te llevarás ya esta cantidad de pips. Pero si lo que prefieres es perseguir al precio, te arriesgas a perder lo ganado o a ganar mucho más. Eso nunca se sabe. Así que lo mismo de antes. Opera en función de las prácticas que hayas hecho previamente. Si te ha demostrado tu estrategia que es mejor perseguir al precio que colocar un take profit fijo, adelante, está muy bien. ¿Que es mejor colocar un take profit fijo que perseguir al mercado? Pues también, está muy bien. El caso es que lo hayas probado antes y lo hayas testeado. Otro patrón de continuación de tendencia es el banderín alcista. Se supone que hay un movimiento muy intenso al alza, a continuación se produce una lateralización en forma de banderín, en forma de triángulo simétrico, y luego el movimiento debería salir en la misma dirección en la que entró, es decir, largos. La principal diferencia entre un banderín y un triángulo simétrico es el tamaño, porque la forma es básicamente la misma. Simplemente consta de evitar que un lado sea horizontal. Entonces, un triángulo simétrico puede ser bastante grande, tener muchos tamaños, pero tiene un tamaño considerable. Mientras que un banderín suele ser pequeñín y pequeñín. Además que el banderín suele venir precedido de un mástil, es decir, un movimiento muy intenso, sea al alza o a la baja. Aquí podemos ver un ejemplo muy simple. Vamos a ver los requisitos. En primer lugar, una tendencia previa, en este caso, alcista. ¿La tenemos? Muy bien, la marcamos entonces. Luego, tiene que ser esa tendencia precederlo con un movimiento muy intenso. Fíjate el tamaño de estas velas. Ha habido una gran especulación al alza. Luego es el turno de la lateralización, y esto se produce haciendo altos más bajos
y bajos más altos. Es decir, se está comprimiendo cada vez en un espacio más reducido, con lo que la explosión que se produzca a continuación, el rompimiento, se espera que sea muy intenso. Y además, ¿por qué es esto? Porque a partir del momento en que un patrón gráfico, el que sea, en este caso el banderín, se empiece a formar y los traders, nosotros mismos, lo identifiquemos como tal, y eso es tan fácil como a partir del momento en unir dos líneas a partir de 4 puntos, es decir, aquí, con este punto de aquí más este de aquí, ya podemos formar una línea recta. Con este punto de aquí más este de aquí, ya podemos formar otra. Y ya vemos dónde está el vértice, donde ya no podría seguir lateralizando. A partir del momento en que lo identificamos, vamos a centrar toda nuestra atención en este lugar. Y vamos además a estar predispuestos a buscar un rompimiento al alza. ¿Por qué? Porque aquí la tendencia previa era alcista. Y los patrones suelen ser profecías que se autocumplen. Luego, como el triángulo es pequeñito, suele durar bastante poco. Es muy diferente precisamente a los triángulos grandes. Los banderines son triángulos pequeñitos, así que su duración es de pocas velas. Pero ojo, que eso no significa que entonces podemos ganar poco dinero con él. No, no, de eso nada. Se puede ganar y bastante con ellos, no importa su tamaño. Entonces, ¿cuándo entramos? Pues con el rompimiento de las líneas que hemos trazado para delimitar los bordes del triángulo. En este caso, aquí, bueno, ya se puede considerar la entrada porque ha cerrado por encima del triángulo, o a lo mejor prefieres esperar por una vela que cierre mucho más claramente por encima. En este caso, tú o otros traders, aquellos que su estrategia consiste en operar en cuanto una vela cierra por encima del triángulo, entrarían. Aquí estarían entrando aquellos traders. Hay muchos que estaban aquí ya enfrentados. Los osos por este lado, los toros empujando por este otro. Y la mayoría de nosotros estamos aquí, esperando que se peleen entre ellos. Nosotros vamos a entrar del lado del que parece que tiene más fuerza. Entonces, unos de nosotros, puede que yo, puede que tú, o puede que ninguno de los dos, o puede que los dos, si operamos los rompimientos en cuanto una vela cierra por encima, como es este caso, nosotros, junto con los que operan así, vamos a entrar. Puede que sea todos estos, y aquí puede que estemos tú y yo, o puede que no. Eso ya dependerá de nuestra estrategia, y hay que respetarla siempre. Luego, estos traders que están aquí esperando, puede que lo que esperan es que el precio, si ha rechazado, regrese a la línea del vértice y ahí incorpore a nuevos compradores para irse definitivamente al alza. Que esa también es otra forma de operar. Ventajas, que va a evitar filtrar, o sea, más bien va a filtrar aquellas señales falsas que se produzcan por falso rompimiento. Es decir, aquí ha roto la línea. Pero ¿qué pasa si el precio de repente desciende? En ese caso, si después de haber subido empieza a caer, puede que se active nuestro stop loss y perdamos la operación. Sin embargo, si no hemos entrado porque nosotros preferimos esperar por un pullback en esta zona, entonces estaremos filtrando las operaciones que vayan a nuestra contra de primeras, incluso que activen nuestro stop. Desventajas. ¿Qué pasaría entonces si tras el rompimiento el precio nunca regresa y se va definitivamente al alza? Que perdemos la operación. Bueno, esto no es matemático. Tenemos que hacer muchas pruebas en las estrategias que vayamos a utilizar, sobre todo si incluyen patrones gráficos, y ver cuál nos compensa más. O bien filtrar señales falsas, o bien arriesgarnos con ellas e intentar no perder las oportunidades. De todos modos, nuestro stop loss lo colocaríamos siempre por debajo del banderín, más o menos por esta zona. Si hemos entrado aquí o aquí con el rompimiento de la otra vela, se supone que toda esta zona es zona de toros. Entonces, si el precio, a pesar de haber empezado a subir, comienza a bajar nuevamente, esperamos que en cualquier de estos puntos, de todos estos precios que están aquí, entren los toros en masa definitivamente para proteger su propia inversión y rescatarnos a nosotros ya de paso. Y ahora que sabemos dónde entrar, ¿dónde salimos? Bueno, es muy facilito. Medimos la distancia del mástil, que es el movimiento tan intenso previo que se ha producido justo antes del triángulo. Luego se produce el triángulo simétrico pequeñito, o banderín, y luego extrapolamos la distancia del mástil sobre el rompimiento. Y eso es la distancia, es el objetivo que esperamos conseguir y que habitualmente el mercado nos suele dar. Aunque luego el mercado cambiara y hiciera una tendencia bajista, habitualmente
tras el banderín, al menos recorrerá esta distancia, que es el mástil, y luego puede que se hunda. Pero habitualmente siempre nos va a dar esto, porque es una profecía que se autocumple. Es decir, los traders que generaron esta lucha, lo que hicieron fue generar el dibujo del triángulo. Una vez formado todo el banderín, al incorporarse nuevos traders con el rompimiento, aumentó la presión alcista. Al aumentar la presión alcista, se generó esta otra vela. Esta otra vela, más la teoría que nos dice que el movimiento subsiguiente tiene que ser del mismo tamaño, por lo menos que el mástil, va a hacer que se incorporen nuevos traders porque consideran que, aunque estén aquí, consideran que al menos va a subir otro tanto, que es esta distancia. Si estos son 100 pips y estamos a 50 pips de recorrido, pues van a seguir incorporándose porque van a pensar que al menos hay otros 50 pips a la espera. Entonces, por eso, al incorporarse más traders hasta que se cumplan los 100 pips, la presión va aumentando y según aumenta la presión, harían falta más osos para evitar ese ascenso. Luego, una vez se cumple el objetivo, puede que se retiren ya los toros en masa, o puede que la tendencia continúe. Las banderas alcistas son muy similares a los banderines, pero con una pequeña diferencia. En primer lugar, hay un movimiento fuerte en la dirección de la tendencia que hayamos elegido, en este caso es alcista. Luego se produce la bandera. Recuerda que el banderín era un triángulo simétrico. Bueno, pues la bandera es un rectángulo que puede ser o bien inclinado contra tendencia ligeramente y luego la tendencia continuaría a favor, o bien puede ser horizontal. La bandera podría ser así. El periodo de consolidación tras el movimiento fuerte, que es el mástil, y luego continuar a favor de la tendencia otra vez. Así que puede ser de ambas formas. En este caso es horizontal, pero podría estar ligeramente inclinado contra tendencia. Aquí lateralizaría, reuniría a nuevos compradores y a nuevos vendedores que se enfrentarían, y las probabilidades indican que el rompimiento se producirá sobre la línea de resistencia. La principal diferencia entre un rectángulo, que lo vamos a ver más adelante, y una bandera es el tamaño. El rectángulo suele ser mucho mayor y representa lo que ya es un mercado lateral pero ya importante. Mientras que una bandera primero está precedida por un movimiento muy intenso, en este caso alcista, para luego continuar en esa dirección, pero la dimensión de la lateralización es bastante menor. Está formado por pocas velas en su interior. Aparte que el soporte y la resistencia también tienen una distancia más pequeña. ¿Y dónde entramos? Muy bien, igual que todos los patrones, hay unos traders que les gusta entrar con el rompimiento de la resistencia superior. Y bueno, digo resistencia superior porque habitualmente rompe en la misma dirección de la tendencia previa. Pero si rompiese hacia abajo en la parte inferior, entonces la entrada se produciría en esa dirección. Aunque con más reservas y con mucha más sospechas. En este caso, ha roto la línea superior, la resistencia, pues habrá muchos traders que estaban en el banquillo esperando y que en cuanto han visto ese rompimiento se van a incorporar porque su estrategia así lo determina. Y ya sabes, habrá otros traders que prefieren añadir un filtro más. Ese filtro puede ser que tras el rompimiento el precio regrese a la que fuera línea de resistencia en el pasado, ahora soporte, incorpore aquí a nuevos traders, a nuevos compradores, entre ellos también se incorporarían aquí, y luego el precio se iría al alza. Eso ya sabes que depende de tu estrategia, de todas las pruebas que le hayas hecho y de los pros y los contras que tiene cada una de ellas. Ya sabes que este caso, por ejemplo, el de estos traders que se están incorporando con el regreso al pullback, lo que hacen es filtrar rompimientos falsos. Imagínate que colocan aquí la orden de entrada. El precio se va al alza, pero de repente regresa y activa su stop loss. Estos traders de aquí estarían filtrando esas órdenes. Pero si el precio, tras el rompimiento, no regresa a la línea de la resistencia, entonces la oportunidad la perdieron. Esa es la contra. ¿Y dónde colocamos el stop loss? Si el rompimiento se produce en la parte alta, lo colocaríamos debajo del rectángulo. Si hemos entrado aquí, lo colocaríamos aquí. ¿Por qué? Porque se considera que toda esta zona es zona de toros, zona de compradores. Entonces, si tras el rompimiento del precio fuese en nuestra contra, hay una amplia situación en la cual se espera que los toros
protegiendo su propia inversión, pero ya de paso salvándonos a nosotros, lanzan el precio hacia arriba. Por cierto, ten en cuenta el ratio riesgo-beneficio. Es importante, no vais a colocar un stop enorme para conseguir un take profit ridículo. Pero, ¿y ese take profit de cuánto sería? Pues muy fácil. Medimos la distancia que hay en el mástil, es decir, desde la última resistencia que fue rota, el movimiento intenso al alza hasta que el mercado lateralizó en nuestra bandera, y la proyectamos tras el rompimiento de la misma. ¿Que esto mide 100 pips? Bueno, pues esperamos que al menos tras el rectángulo pequeñito que se formó, genere otros 100 pips al alza. Luego puede que tras el rompimiento, aparte de 100 pips, haga una completa tendencia alcista y se vaya muy arriba. Pero mínimo habitualmente nos va a dar estos 100 pips. ¿Por qué? Porque los traders, en cuanto se produce el rompimiento, como ya saben la teoría de las banderas, saben que lo más probable es que nos ofrezca estos 100 pips. En caso de que esto fueran 100, ¿eh? No digo que siempre sean 100, sino que la distancia del mástil. Entonces, si el precio está aquí, ha recorrido, por ejemplo, no sé, 20 pips. Saben que al menos le esperan otros 80 y van a seguir incorporando órdenes de compra. Aquí, imagínate que han hecho ya 30 pips. Saben que les quedan otros 70, entonces seguirán adicionando órdenes de compra hasta mínimo la distancia del mástil. Porque saben que esa es la teoría. Saben que aparte de ellos, otros muchos traders consideran que esto se va a cumplir. Entonces, por eso funcionan las figuras. Son profecías autocumplidas prácticamente. Y tú tienes que ser muy consciente de ello. Luego, tal vez, en cuanto recorra esta distancia, puede o bien continuar o bien darse la vuelta, pero es muy fácil que recorra esto mínimo. Las banderas bajistas son un patrón de continuación de tendencia que ocurre tras un movimiento muy intenso a la baja, luego ocurre una pequeña lateralización, que puede ser horizontal o ligeramente inclinada contra tendencia, un poco así, y luego tras el rompimiento continúa en la misma dirección que venía previamente, es decir, a la baja. Se diferencia de los banderines, y concretamente del banderín bajista, en que sus extremos no confluyen en un mismo punto, permanecen paralelos. Aquí podemos ver un ejemplo bastante fácil. Primero, una fuerte especulación a la baja. Después se produce una lateralización, en este caso horizontal. Más o menos la resistencia y el soporte permanecen paralelos. En otras ocasiones, la lateralización puede ser ligeramente inclinada contra tendencia. Simplemente se trata de una corrección del precio con la intención de mejorarlo, regatear un poco, para luego volver a la baja. Y tras la lateralización, tras la bandera, regresa a la tendencia bajista. Eso es lo que dice habitualmente la teoría. Puede que rompa en dirección contraria, pero no es lo habitual. Ya sabes que para poder dibujar una línea recta hacen falta 2 puntos. Entonces, a partir del momento en que podemos dibujar el rectángulo, la bandera es el momento en el que tenemos que estar muy atentos porque tanto nosotros como muchos otros traders del mundo la van a haber identificado. En este caso, desde aquí y desde aquí. A partir de este punto, que ya hemos dibujado la bandera, podemos estar muy atentos porque lo más probable es que rompa al alza. Y ahora que nosotros sabemos identificarla, formamos parte del grupo de traders que van a estar con los ojos aquí focalizados en este par y ese time frame a la espera. ¿Dije rompimiento al alza? Quise decir a la baja. Y efectivamente, ¿cuándo entramos? Habitualmente la norma dice entrar cuando una vela cierre por debajo de la línea de soporte, cuando se produzca el rompimiento. Ya sabes que otros traders prefieren entrar con el pullback, es decir, se rompe la línea de soporte, el precio regresa a esa misma línea, soporte pasado convertido ahora en resistencia, y aquí se incorporan nuevos traders, entre ellos los que esperan por este gatillo, para ir definitivamente a la baja. ¿Y hasta dónde puede llegar ese rompimiento? Muy facilito. Medimos la distancia del mástil, es decir, justo antes del movimiento intenso que hubo antes de la lateralización, y extrapolamos esa distancia tras el rompimiento. ¿Que estos son 100 pips? Bueno, pues cabe la posibilidad de esperar que tras el rompimiento nos dé 100 pips. Y ya sabes, puede que el rompimiento sea aún mayor, puede que comience una
o más bien continúe una tendencia bajista intensa. O simplemente que haga esto a distancia, la del mástil, y luego regrese en contra. Pueden ocurrir muchas cosas, aquí nunca se sabe. Sin embargo, ten en cuenta que las figuras suelen autocumplirse a sí mismas. ¿Por qué? Porque si esta distancia aquí son 100 pips y aquí, por ejemplo, ha recorrido 30, los traders van a seguir incorporando habitualmente operaciones de venta porque saben que al menos les esperan otros 70 pips. Que aquí son 50, bueno, pues seguirán introduciendo operaciones de venta porque saben que al menos les quedan otros 50. Más o menos de esta forma es como funciona. Entonces, por eso suele cumplirse la distancia del mástil en la prolongación. Los rectángulos son patrones gráficos habitualmente de continuidad de tendencia. Ocurren cuando el precio está atrapado entre una resistencia horizontal y un soporte horizontal. Es decir, que ambos son paralelas. Y en el caso de un rectángulo alcista, si el precio llega en tendencia alcista, se supone que tras esta lateralización, que se produce aquí, finalmente el rompimiento se va a producir a favor de la tendencia anterior. Es decir, rompería por la parte norte. Si es bajista, se considera este patrón como una consolidación y continuidad de tendencia una vez se ha formado, y habitualmente el rompimiento se produce hacia el sur. Aquí vemos un rectángulo. Efectivamente, es una consolidación, un mercado lateral. Fíjate cómo reacciona más o menos con los mismos máximos y los mismos mínimos. Las líneas serían, en este caso, horizontales, tanto de resistencia como de soporte. Podrías operarlo, es decir, vender en resistencias y comprar en soportes. O puedes operar el rompimiento, que es lo que vamos a explicar ahora. En este caso, nuestro triángulo es alcista. ¿Qué significa? Muy bien, viene con una tendencia alcista justo antes de empezar a lateralizar. Entonces, aquí se comprime, es decir, se pone pausa a ese crecimiento desmedido que estaba teniendo en tendencia, y lo que cabe esperar es que una vez se haya formado, rompa en la misma dirección. Para dibujar el triángulo, ¿qué se necesita? Muy fácil. Toda línea recta necesita al menos 2 puntos para dibujarse. Aquí tenemos uno en la parte alta y dos. Tienen que estar con una cierta distancia. Por ejemplo, esto no cuenta como 3 puntos, cuenta como uno. Un punto aquí, otro punto aquí. En la parte inferior esto cuenta como uno, este soporte, y aquí el segundo. Pues a partir de este momento ya sabemos que estamos ante un rectángulo y tenemos que poner toda nuestra atención en un potencial rompimiento, en este caso al alza, porque la tendencia viene siendo alcista. Ahora bien, en el rectángulo habitualmente se considera que es un patrón de continuación. Sin embargo, si el rompimiento se produce a la baja, es decir, contra tendencia principal, es igual de válido. O sea que puede ser tanto un patrón de continuación como de cambio de tendencia. Lo importante es hacia dónde rompa. Vamos a esperar que sea la misma dirección, pero que no es así. Nos cambiamos la chaqueta inmediatamente y nos hacemos, en este caso, osos en vez de toros. Otra cosa a tener en cuenta es la duración. Cuanto más dure, cuantas más velas estén formándolo, mucho más fuerte se considera. Y mucho mayor se considera también que va a ser la explosión final, el rompimiento. Ten en cuenta que esto es como una bola de pinball. De tanto rebotar entre dos líneas, en cuanto por fin encuentre una salida, va a salir de aquí disparado. El rectángulo bajista ocurre cuando se genera una resistencia horizontal y un soporte horizontal paralelo, ambos están paralelos, y el rompimiento se produce por la parte inferior. El precio entra en él, en teoría, en tendencia bajista, y la teoría nos dice que habitualmente el rompimiento se producirá tras la lateralización en la misma dirección. Ahora, que si ocurre al alza, tú ignora la teoría y conviértete en un toro. Es decir, conviértete en un comprador. No nos casamos con una operación. Esperamos a que sea el mercado el que nos ofrezca. Pues el mismo mercado nos va a contar lo que está ocurriendo y nosotros debemos adaptarnos a él y no el mercado a nosotros. Como puedes ver muy claramente, un rectángulo no es más que un mercado lateral. El mercado se mueve en rango. Puedes operar o bien el rectángulo o bien el rompimiento. Operar el rectángulo es tan fácil como vender en resistencias y comprar en soportes. Y operar el rompimiento no es más que esperar a que salga de la resistencia o del soporte. Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, en este caso tenemos un mercado lateral
que viene en tendencia bajista. ¿Cuándo sabemos que estamos ante un rectángulo y por lo tanto tenemos que poner toda nuestra atención en el rompimiento posiblemente a favor de la tendencia? Bueno, pues para eso hay que dibujar soportes y resistencias. Y para dibujar líneas rectas, ya sabes que lo que hacen falta son mínimo 2 puntos para cada una de ellas. Aquí tenemos el primer punto y el segundo punto. Es aconsejable o prácticamente imprescindible que estén distantes. Esto ya he dicho que no vale como 3 puntos, sino como 1. Y la parte inferior igual. Esto es un punto y esto es un segundo punto. Entonces, a partir de este momento, a no ser que el mercado se fuera a la baja, si ha rechazado y sube, entonces ya sabemos que estamos en un rectángulo. Que esta es una zona importante para los osos y esta es una zona importante para los toros. Entonces, lo único que nos falta es esperar a que se produzca el rompimiento. Ya sabes, a no ser que estemos operando el mercado lateral, vendiendo en la resistencia y comprando en el soporte. Pero si estamos esperando por el rompimiento, una vez hemos formado, se ha dibujado el rectángulo, nosotros vamos a esperar por el rompimiento. Nosotros y muchos traders de todo el mundo. Por eso los rectángulos funcionan y las figuras gráficas en general funcionan. A partir del momento en que se vuelven reconocibles, hay que estar muy atentos, porque lo que estamos viendo nosotros lo estarán viendo muchas otras personas, muchos otros traders que van a ingresar sus operaciones. ¿Cuándo entramos? Pues la teoría nos dice que si viene en tendencia bajista, lo más seguro es que rompa en tendencia bajista. No es necesariamente cierto, puede romper al alza, pero básicamente es lo mismo. Rompa hacia donde rompa, cuando una vela cierre, en este caso por debajo del soporte, o en caso contrario por encima de la resistencia, entramos a favor de ese rompimiento. Puedes hacerlo inmediatamente en cuanto ha roto, obteniendo, es decir, no vas a perder la oportunidad, pero te arriesgas a que a lo mejor fuera un falso rompimiento y vaya contra tu stop. O puedes esperar a que se aleje un poco, regrese a lo que fuera línea de aquí, soporte en su día, actualmente resistencia, y en este punto ingresar en venta. Ya sabes los pros y los contras. El pro es que te libras de señales falsas. La contra es que si el precio no regresa a la línea de soporte pasado o resistencia presente, te quedaste fuera de la operación. Lo más importante es que hagas muchísimas pruebas a tu estrategia y con esas pruebas podrás determinar qué te compensa más, si entrar antes o después. ¿Y dónde salimos? Tan fácil como lo que hemos hecho con todos los patrones gráficos. Extrapolar la distancia en pips que hay en la amplitud del rectángulo, desde la resistencia hasta el soporte, y colocarla tras el rompimiento. ¿Que estos son 100 pips? Bueno, pues esperamos entonces que mínimo el mercado nos ofrezca otros 100 pips tras el rompimiento. Puede que la tendencia bajista continúe mucho más allá. Eso ya no lo vamos a saber. Pero lo más seguro es que al menos nos ofrezca estos 100 pips. ¿Por qué? Porque lo dice la teoría. Y la teoría está basada en una larga historia. Entonces, si los traders del mundo consideran o saben según la teoría que esta amplitud de 100 pips es probable que se ofrezca una vez se ha roto el mercado, la línea, en cuanto se ha roto el soporte, entonces si ha bajado por ejemplo hasta esta vela, que sean 30 pips, pues ellos saben que al menos, según la teoría, quedan otros 70. Entonces sigue siendo interesante vender. Que ha bajado hasta aquí, que ya son 50 pips, saben que aún faltan otros 50 y seguirán introduciendo órdenes de venta. Por eso suele cumplirse prácticamente de una forma autoimpuesta. Y aunque a lo mejor luego se vaya mucho más abajo o tal vez solamente haga 100 pips, o bueno, 100 pips es el ejemplo, es esta distancia, la haga al sur y luego se dé la vuelta y se vaya hacia el cielo, da igual, fíjate cómo parecerá muy casual, pero siempre va a hacer más o menos esta distancia. Una vez la ha hecho, los vendedores en este caso pueden retirarse ya satisfechos y entonces que ya solamente queden compradores dispuestos a hacer ahora negocio con el mercado alcista. No siempre ocurre, pero la mayoría de las veces sí va a ocurrir.